Vamos a destruir esta fusión mañana. Los japoneses se irán convencidos de que Isabella Córdoba es incompetente y nosotros nos llevaremos 50 millones de dólares más ricos. Las palabras cortaron el silencio del piso 47 como una navaja. Marcus Williams se congeló en el pasillo, sus manos oscuras, aferrando el mango del trapeador hasta que sus nudillos se pusieron cenizos. A través de la grieta en la puerta de caoba, pudo ver a James Whitmore, el CFO, paseando detrás de una mesa de roble macizo, teléfono presionado contra su oreja. «Isabella confía en mí completamente», continuó Whitmore, su voz suave como whisky añejo. «No tiene idea de lo que se viene. Mañana por la mañana entrará a esa sala de juntas pensando que está asegurando el trato de su carrera. En cambio, estará firmando su propia sentencia de muerte corporativa». Marcus Williams había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante sus 38 años. Con 6 pies de altura y hombros anchos ganados a través del servicio militar, se movía por las torres de cristal de Manhattan como un fantasma. Su uniforme de conserje azul marino era su capa, haciéndolo tan poco notable como los pisos de mármol que limpiaba. Pero invisible no significaba desatento. Durante 3 años, Marcus había caminado por estos pasillos de Meridian Financial durante el turno de medianoche. Conocía el ritmo del edificio como un latido. ¿Qué ejecutivos trabajaban tarde? ¿Cuáles tenían aventuras? ¿Cuáles bebían demasiado whisky escocés caro? Sabía estas cosas porque la gente invisible ve todo, y Marcus había aprendido a ver sin juzgar. Esta noche era diferente. Esta noche, la conversación que estaba escuchando no era sobre fallas personales. Era sobre destrucción a escala masiva. Los reportes financieros alterados ya están en la carpeta de presentación, estaba diciendo Whitmore. Cuando abra las proyecciones trimestrales, los números serán completamente fabricados. Los ingresos mostrarán pérdidas devastadoras, márgenes de ganancia catastróficamente negativos. El grupo Nakamura pensará que estamos ocultando miles de millones en deuda. Marcus se sintió nauseado. Isabella Córdoba no era solo otra ejecutiva sin rostro. A diferencia de muchos otros, reconocía al personal del edificio, recordaba nombres, preguntaba por familias. Una vez había ayudado a su compañera de limpieza anciana cuando se cayó, asegurándose personalmente de que recibiera atención médica y tiempo libre pagado. Isabella había construido Meridian Financial, de una pequeña firma de inversión a una potencia de Wall Street, a través de determinación y estrategia brillante. Era conocida por su integridad, su innovación, su negativa a comprometer principios por ganancias fáciles, y ahora su lugarteniente más confiable estaba planeando destruirla. 50 millones, dijo Whitmore, y Marcus pudo escuchar la sonrisa en su voz. 25 para ti, 25 para mí. Titan Industries está pagando generosamente por esta actuación. Isabella Córdoba estará acabada para la hora del almuerzo. La voz del otro lado dijo algo que hizo reír a Whitmore, un sonido carente de humanidad. Por supuesto que no sospecha nada. He sido su mano derecha por 10 años. He cenado en su casa, conocido a su familia, sido su confidente en cada decisión importante. Confía en mí completamente. Su voz se volvió reptiliana. Eso es lo que hace esto absolutamente perfecto. Marcus se alejó de la puerta, su corazón martillando. Se había tropezado con algo masivo, algo que destruiría no solo a Isabella, sino miles de empleos. La fusión entre Meridian Financial y el grupo Nakamura no era solo negocios, era un salvavidas para ambas compañías en un mercado volátil. Pensó en alejarse, terminar su turno, tomar el metro de regreso a Queens, deslizarse a su apartamento donde Zara, de 8 años, estaba durmiendo, sin saber que su padre había presenciado algo que podría cambiar todo.
Pero la voz de Sara resonó en su memoria, su difunta esposa hablando durante una de sus últimas conversaciones antes de que el cáncer se la llevara. «Prométeme algo, Marcus», le había susurrado, su mano temblando en la suya. «Prométeme que le enseñarás a Sara a defender lo correcto, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. El mundo tiene suficientes personas que miran hacia otro lado». Marcus había hecho esa promesa hace 3 años, arrodillado junto a una cama de hospital que olía a antiséptico y muerte cercana. Después del funeral, después de que las facturas médicas consumieran sus ahorros y lo forzaran a vender su casa, después de mudarse con Sara a un apartamento estrecho en Queens y tomar 2 trabajos solo para sobrevivir, Marcus se había enfocado en una cosa: proveer para su hija. El trabajo de limpieza nocturna en Meridian Financial había sido una bendición. Buen pago, seguro de salud que salvó la vida de Sara cuando necesitó cirugía de corazón de emergencia hace 6 meses. Y horas que le permitían estar en casa cuando ella despertaba para la escuela. El hecho de que a veces limpiara después de gente que ganaba más en un día de lo que él ganaba en un año era solo el precio de la estabilidad. Pero ahora esa estabilidad estaba amenazada por su propia conciencia. Marcus se dirigió al closet de suministros al final del pasillo, su mente acelerada. La pequeña habitación sin ventanas se había convertido en su refugio durante turnos difíciles. Un lugar para recuperarse cuando la vida se sentía abrumadora. Sacó su teléfono y miró su fondo de pantalla. Sara del fin de semana pasado, sonrisa de dientes separados amplia, mientras sostenía un dibujo titulado «Mi papá el héroe», en crayón púrpura. Sara lo era todo para él. Después de que Sara murió, se había convertido en su razón para levantarse cada mañana, su motivación para tomar trabajos que aplastaban el alma, su luz en un mundo que se había vuelto más oscuro. A los 8 años, era inteligente, divertida, compasiva, llena de optimismo ilimitado. Todavía creía que los buenos siempre ganaban, que la justicia era ley natural, que su papá podía arreglar cualquier cosa. La cirugía de corazón había sido una pesadilla. Sara había nacido con un defecto septal que no fue diagnosticado hasta que colapsó durante el fútbol. La cirugía de emergencia salvó su vida, pero las facturas casi los destruyeron financieramente. Incluso con seguro, los costos fueron asombrosos. Marcus aún las estaba pagando, lo haría por años. Pero Sara estaba viva, saludable, feliz. Eso era todo lo que importaba. Hasta esta noche. Marcus se desplazó al contacto de Sara. Casi las 3 de la madrugada, pero a veces tenía pesadillas sobre cirugías, sobre hospitales, sobre perderlo como había perdido a su madre. En esas noches le llamaba durante su turno, y él hablaba hasta que se dormía, su voz un salvavidas a través de la ciudad. Esta noche, afortunadamente, el teléfono estaba silencioso. Estaba segura en su apartamento, probablemente abrazando el elefante de peluche que había comprado después de la cirugía, soñando con aventuras de patio de juegos y fiestas de cumpleaños. ¿Qué tipo de mundo le estaba dejando? ¿Qué ejemplo le estaba dando? Si se quedaba callado, eligió seguridad sobre principio. ¿Qué le diría cuando fuera mayor? ¿Cómo podía enseñarle a defender lo correcto cuando había tenido la oportunidad y eligió mirar hacia otro lado? Pero si actuaba, trataba de detener la conspiración de Whitmore, podría perder todo: su trabajo, su apartamento, su estabilidad, tal vez su seguridad. Hombres dispuestos a robar 50 millones no dudarían en eliminar a un conserje que se acercara demasiado a la verdad. Marcus pensó en sus opciones. ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diría? Que había escuchado una conversación mientras trapeaba. No tenía pruebas, nada más que la palabra de un conserje contra uno de los hombres más poderosos de Wall Street.
Las investigaciones de fraude corporativo tomaban meses o años. Isabela sería destruida mucho antes de cualquier acción oficial. Advertir a Isabela directamente. La idea era casi ridícula. Era nadie para ella, solo parte del ejército invisible manteniendo funcionando su edificio. Probablemente no sabía su nombre. ¿Por qué le creería a él sobre su CFO de confianza? Pero mientras Marcus se sentaba rodeado de trapeadores y limpiador industrial, se dio cuenta de que la pregunta no era si podía detener la conspiración de Whitmore. La pregunta era si podía vivir consigo mismo si no lo intentaba. La voz de Sara resonó otra vez, de antes en su relación, cuando le había dicho por qué se había enamorado. «Ves injusticia y no puedes alejarte», había dicho, ojos brillando. «No calculas probabilidades o te preocupas por consecuencias. Solo haces lo correcto porque es correcto. Eso es raro, Marcus. Eso es precioso». En ese momento, había pensado que estaba siendo romántica. Ahora, enfrentando una elección que podría cambiar todo, se preguntaba si había visto algo que había olvidado que estaba ahí. Marcus se levantó, mandíbula endureciéndose con determinación. Podría ser solo un conserje, pero también era padre, veterano, un hombre que había hecho una promesa a una mujer moribunda que tenía intención de cumplir. No podía dejar que Isabela caminara sin saberlo hacia la trampa de Whitmore. Solo tenía que descubrir cómo detenerlo. Durante la siguiente hora, Marcus se movió por su rutina como un hombre poseído. Su cuerpo pasó por movimientos familiares, vaciando basura, aspirando alfombras, limpiando superficies, pero su mente se enfocó enteramente en el problema. Cada pocos minutos se encontraba de vuelta en el piso 47, mirando la sala de conferencias donde había escuchado la conspiración. Necesitaba más información. Si iba a arriesgar todo, su trabajo, su reputación, su capacidad de proveer para Sara, necesitaba entender el alcance completo del plan de Whitmore. A las 4 en punto, Marcus cruzó una línea que nunca había cruzado. Usó su llave maestra para entrar a la oficina de Whitmore. La oficina era un monumento al éxito corporativo, ventanas del piso al techo con vista al Hudson, un escritorio de caoba del tamaño de un auto, sillas de cuero que costaban más de lo que Marcus ganaba en 6 meses. Paredes cubiertas con fotografías de Whitmore, dando la mano a políticos, celebridades, líderes empresariales. Pero fueron los papeles esparcidos por el escritorio de Whitmore los que helaron la sangre de Marcus. Impresiones de correos electrónicos entre Whitmore y alguien identificado como R. Harrison en Titan Industries. La correspondencia estaba codificada, pero el significado era claro. Titan estaba pagando a Whitmore para sabotear la fusión Nakamura. Si Meridian fallaba en asegurar el trato, Titan se lanzaría con su propia propuesta, robando una oportunidad de $10,000 millones. Marcus fotografió los correos con manos temblorosas. Esta era evidencia, prueba real, pero sabía que no sería suficiente. Los casos de espionaje corporativo requerían más que fotos tomadas por un conserje con acceso cuestionable. Pasos en el pasillo hicieron que su entrenamiento militar se activara. Se guardó el teléfono, apagó la lámpara del escritorio, agarró un paño y botella de spray. Cuando apareció el guardia de seguridad Rodríguez, todo lo que vio fue al conserje nocturno limpiando ventanas. ¿Trabajando tarde esta noche, Marcus? Ya sabes cómo es. El señor Whitmore tiene esa gran presentación mañana. Le gusta su oficina impecable para reuniones importantes. Rodríguez asintió y siguió adelante. Marcus esperó 5 minutos antes de salir, cerrando cuidadosamente detrás de él. De vuelta en su santuario del closet de suministros, Marcus revisó las fotos. La evidencia era condenatoria, pero él era solo un conserje con una corte marcial militar en su expediente. Había golpeado a un oficial que abusaba de civiles iraquíes.
Moralmente correcto, pero no se veía bien en papel. ¿Quién le creería contra James Whitmore? A las 5:30, el ascensor ejecutivo sonó. Alguien llegando temprano, muy temprano para un ejecutivo de Wall Street. A través del monitor de seguridad de la oficina de mantenimiento, observó a Isabela Córdoba salir al piso 47. Esta era su primera observación real de ella de cerca. Isabela tenía 40 y tantos años, con cabello oscuro recogido elegantemente. Se movía con confianza decidida ganada a través de años de luchar batallas de sala de juntas, donde a menudo era la única mujer. Era hermosa, pero no artificialmente. Había algo genuino sobre ella, algo que hablaba de largas horas y victorias duramente ganadas, de una mujer que había ganado posición a través del mérito más que conexiones. Marcus conocía su historia. Todos la conocían. Isabela había comenzado como analista de nivel inicial hace 20 años, subiendo a través de puro talento y determinación. Había sido pasada por alto para promociones, había tenido ideas robadas por colegas masculinos, enfrentó discriminación que habría roto a personas menores, pero había perseverado, y cuando tuvo su oportunidad de dirigir Meridian Financial, la transformó en una de las firmas de inversión más respetadas de la costa este. Era exactamente el tipo de persona que James Whitmore resentirían, con principios, trabajadora, ética, todo lo que él no era. Marcus la observó entrar a su oficina y comenzar a prepararse para lo que creía sería el día más importante de su carrera. Incluso a las 5:30 de la mañana se veía compuesta, lista. No tenía idea de que en menos de 4 horas su colega más confiable trataría de destruir todo lo que había construido. La vista de su preparación calmada, su dedicación obvia, hizo la decisión de Marcus. Esto no se trataba solo de detener corrupción, se trataba de proteger a alguien que merecía protección. Tenía que advertirle, y tenía menos de 4 horas para descubrir cómo. A las 6 en punto, Marcus hizo su movimiento. Tomó el ascensor al piso ejecutivo. Posicionó su carrito de limpieza cerca de la oficina de Isabela y tocó suavemente en el marco de su puerta. «Disculpe, señora, ¿Córdoba?» Isabela levantó la vista de su computadora, claramente sorprendida de ver personal de limpieza a esta hora. Su expresión no era desagradable, pero era cautelosa, profesional, la mirada de alguien que había aprendido a ser cautelosa sobre interrupciones inesperadas. «¿Sí? ¿Hay un problema con el edificio?» Marcus había ensayado este momento, pero cara a cara con ella, las palabras parecían inadecuadas. «Señora, necesito decirle algo importante sobre su presentación esta mañana». Las cejas de Isabela se alzaron. «Perdón, ¿qué?» «Los reportes financieros en su carpeta de presentación han sido alterados. Alguien está tratando de sabotear la fusión». Por un momento, Isabela solo miró fijamente. Luego su expresión cambió de sorpresa a confusión a molestia, antes de endurecerse en autoridad ejecutiva. «Voy a detenerte ahí mismo», dijo, su voz helada. «No sé qué crees que escuchaste o qué estás tratando de lograr, pero hacer acusaciones falsas contra mi personal es completamente inaceptable. Señora, por favor, ¿puedo probar?» «No». Isabela se levantó, su presencia corporativa llenando la habitación como un frente de tormenta. «No sé si esto es extorsión, si estás trabajando para un competidor o si has visto demasiadas películas de conspiración, pero esta conversación se acabó. Voy a llamar a seguridad». Marcus sintió pánico creciendo. «Señora Córdoba, por favor, solo escuche». «Seguridad al piso ejecutivo, por favor», dijo Isabela por teléfono, nunca rompiendo contacto visual con Marcus. «Tengo una situación que requiere atención inmediata». En minutos llegaron 2 guardias de seguridad, incluyendo Rodríguez,
quien se veía genuinamente confundido viendo a Marcus en la oficina de Isabella. ¿Hay un problema, señora Córdoba?, preguntó el guardia principal. Este hombre estaba haciendo acusaciones salvajes e infundadas sobre mi personal, dijo Isabella con autoridad absoluta. Quiero que lo remuevan del edificio inmediatamente y quiero sus credenciales de acceso revocadas. Marcus miró a Isabella una última vez, tratando desesperadamente de transmitir la urgencia de su advertencia. La carpeta en su escritorio. Revise las proyecciones financieras antes de su presentación. Por favor. Pero Isabella ya se había dado vuelta, desapareciéndolo de la existencia. Seguridad escoltó a Marcus al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, captó una vista final de la oficina de Isabella. Ya estaba de vuelta en su computadora, aparentemente habiendo olvidado el encuentro completamente. De vuelta en el área de mantenimiento del sótano, Marcus se sentó en escalones de concreto y puso su cabeza en sus manos. Lo había arruinado completamente. No solo Isabella se había negado a escuchar, sino que probablemente había empeorado las cosas. Si Whitmore se enteraba de este incidente, y lo haría, Marcus sería despedido inmediatamente. Peor, podría haber pintado un objetivo en su espalda. Hombres dispuestos a robar 50 millones no dudarían en eliminar a un conserje que se acercara demasiado a la verdad. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Chen, su vecina anciana que ayudaba a cuidar a Sara. Sara tuvo otra pesadilla sobre el hospital. Está preguntando por ti. Le dije que estarías en casa pronto. El mensaje golpeó como un golpe físico. Sara estaba teniendo pesadillas otra vez, probablemente sobre cirugía, sobre perderlo como había perdido a su madre. Y aquí estaba él, contemplando acciones que podrían costar su trabajo, libertad, tal vez vida. ¿Qué tipo de padre estaba siendo? Pero luego pensó en la crueldad casual de Whitmore, en Isabella caminando sin saberlo hacia una trampa que destruiría su carrera y miles de empleos. Pensó en todos los fondos de pensión y portafolios de inversión que serían diezmados si la compañía colapsaba. Más que nada, pensó en lo que Sara querría que hiciera. Marcus revisó su reloj. 6:45. La presentación era a las 9. Tenía 2 horas y 15 minutos para descubrir otra forma de detener el sabotaje. No podía llamar a la policía. Las investigaciones de fraude corporativo tomaban meses. No podía convencer a Isabella directamente. Había dejado clara su posición. No podía ir a los medios sin prueba sólida. Pero aún quedaba una opción, una jugada desesperada que podría funcionar si podía encontrar el valor. Tenía que detener la presentación él mismo. El piso 45 bullía con energía previa a reunión, mientras Marcus empujaba su carrito por el corredor a las 7:30. La presentación de fusión estaba programada para las 9 y todo el piso zumbaba con la emoción nerviosa de gente preparándose para lo que podría ser la reunión de negocios más importante de Meridian Financial. Marcus se movió por el caos controlado como un fantasma, su escudo de invisibilidad completamente activado. Asistentes ejecutivas pasaron corriendo cargando carpetas y laptops, tacones haciendo clic con urgencia corporativa. Analistas junior se apiñaron en esquinas, revisando frenéticamente datos en tabletas. VPs senior hablaron en tonos susurrados y urgentes sobre condiciones de mercado y estrategias de negociación. Ninguno vio a Marcus. Para ellos era solo infraestructura del edificio, tan poco notable como aire acondicionado o iluminación empotrada. La sala de juntas principal dominaba el lado este del piso, espacio masivo con ventanas del piso al techo con vista al East River y asientos para 50. A través de paredes de vidrio, Marcus pudo ver técnicos instalando equipo de proyección, mientras personal de catering arreglaba un desayuno elaborado que costaba más de lo que ganaba semanalmente.
Aquí era donde Isabella presentaría la propuesta de fusión a los ejecutivos del grupo Nakamura, donde, sin saberlo, abriría reportes financieros alterados, destruyendo todo por lo que había trabajado para construir. A menos que Marcus pudiera detenerlo. Había pasado la última hora observando, planeando, esperando el momento correcto. Los materiales de presentación estaban custodiados más cuidadosamente de lo esperado. La asistente de Isabella, Patricia, se cernía sobre la configuración de la sala de juntas como una gallina madre protectora, supervisando personalmente cada detalle. Pero Patricia tenía que tomar descansos, manejar crisis, coordinar con múltiples departamentos. Durante esas breves ventanas, la sala de juntas era accesible para alguien que sabía cómo moverse desapercibido. Marcus posicionó su carrito fuera de la sala de juntas y comenzó a limpiar paredes de vidrio ya impecables, dándole ventaja perfecta para monitorear ocupantes. A las 8 en punto, Patricia se fue para escoltar a la delegación japonesa desde el vestíbulo. Los técnicos se enfocaron en el equipo, el personal de catering arregló comida en el área de preparación adyacente. Esta era su oportunidad. Marcus entró empujando una aspiradora, solo otro trabajador invisible, preparando espacio para gente importante. En la mesa de conferencias masiva estaban los materiales de presentación de Isabella, portafolio de cuero conteniendo reportes impresos, laptop conectada al sistema de proyección, unidades de respaldo conteniendo todos los datos, supuestamente demostrando la fortaleza y estabilidad de Meridian Financial. La laptop estaba abierta, mostrando diapositivas de presentación. Marcus pudo ver gráficos y tablas financieras que se veían legítimas a su ojo no entrenado, pero sabía que en algún lugar de estos datos estaba el veneno que Whitmore había plantado. Marcus había pasado su descanso investigando el rendimiento real de Meridian Financial, usando la base de datos interna de la compañía, información técnicamente disponible para todos los empleados, pero que nadie esperaba que un conserje accediera. Los números reales pintaban un cuadro de una compañía funcionando bien, no espectacularmente, pero sólidamente suficiente para hacer la fusión atractiva para los japoneses. Los números alterados mostrarían una compañía en crisis. Marcus sacó una memoria USB que había preparado, una conteniendo datos financieros reales que había compilado de fuentes legítimas de la compañía. Había pasado 2 horas aprendiendo software de presentación básico, viendo tutoriales de YouTube en su teléfono mientras fingía tomar descansos para fumar. Sus manos temblaron mientras se acercaba a la laptop de Isabella. Este era el punto de no retorno. Una vez que tocara esa computadora, reemplazara datos alterados con información real, sería culpable de manipulación corporativa, acceso no autorizado a materiales ejecutivos, probablemente una docena de crímenes que podrían enviarlo a prisión. Pero si no actuaba, Isabella sería destruida, miles perderían empleos, y James Whitmore se iría $50 millones más rico. Marcus pensó en Sarah, probablemente desayunando con la señora Chen, preparándose para la escuela, felizmente inconsciente de que su padre estaba a punto de arriesgar todo lo que habían construido juntos. «Lo siento, niña», susurró. «Papá tiene que hacer algo que podría parecer loco, pero es lo correcto». Insertó la memoria USB y comenzó a copiar archivos, reemplazando reportes financieros alterados con datos precisos que había compilado. El proceso parecía eterno, aunque su reloj mostraba solo 3 minutos. Cada sonido del pasillo lo hizo saltar, cada voz lo hizo esperar que seguridad irrumpiera por las puertas. La transferencia se completó justo cuando la voz de Patricia resonó en el corredor, escoltando a la delegación japonesa hacia la sala de juntas. «El espacio de reunión está terminando preparación.
estaba diciendo Patricia mientras se acercaba con 3 ejecutivos japoneses impecablemente vestidos. La señora Cordova se unirá a nosotros momentáneamente. Marcus estaba casi en la puerta cuando el desastre golpeó. En su nerviosismo, golpeó la aspiradora contra el borde de la mesa de conferencias. La máquina se volcó con un estruendo fuerte y el cable atrapó la esquina de la laptop de Isabela, jalándola hacia el piso. El tiempo se ralentizó. Marcus se lanzó hacia adelante, atrapando la laptop justo antes de que golpeara, pero el movimiento repentino lo puso directamente en la vista de Patricia cuando entró con la delegación japonesa. «¿Qué estás haciendo?», exigió Patricia, voz aguda con sospecha. La mente de Marcus se aceleró. Estaba sosteniendo la laptop de Isabela, parado sobre sus materiales de presentación, claramente en algún lugar donde no debería estar. Los ejecutivos japoneses miraron con expresiones que iban de confusión a alarma. «Lo siento», dijo Marcus, colocando gentilmente la laptop de vuelta. «Tumbé la aspiradora y casi dañé la computadora. Estaba tratando de atraparla». Los ojos de Patricia se estrecharon. Se movió rápidamente hacia la laptop, revisando por daños. La presentación aún estaba abierta, mostrando gráficos financieros que Marcus acababa de reemplazar. «Necesitas irte inmediatamente», dijo Patricia. «Esta área está restringida durante reuniones ejecutivas». «Por supuesto», dijo Marcus, enderezando su aspiradora. «Me disculpo por la interrupción». Mientras se movía hacia la puerta, uno de los ejecutivos japoneses, un hombre anciano con ojos amables, asintió respetuosamente. «Gracias por proteger la computadora», dijo el hombre en inglés acentuado. «Los accidentes pasan. Tu pensamiento rápido previno daño». Marcus asintió de vuelta, agradecido por la comprensión, y sacó su equipo. Mientras se iba, pudo escuchar a Patricia en su teléfono, probablemente reportando el incidente a seguridad. Tenía tal vez 10 minutos antes de que vinieran buscando. Marcus se dirigió al ascensor de servicio, corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Lo había hecho, reemplazado los datos financieros alterados con información precisa. Cuando Isabela diera su presentación, los números mostrarían Meridian Financial como la compañía estable y rentable que realmente era. Pero su alivio fue de corta duración. Mientras el ascensor descendía, Marcus se dio cuenta de que sus acciones probablemente habían sido capturadas en cámaras de seguridad. Incluso si la presentación iba bien, incluso si la fusión se salvaba, sería identificado como la persona que manipuló materiales ejecutivos. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Chen. «Zara quiere saber si estarás en casa para llevarla a la escuela. Tiene algo especial que mostrarte». Marcus cerró sus ojos, sintiendo el peso de lo que había hecho. Para cuando Zara llegara a casa de la escuela hoy, su padre podría estar en la cárcel. El ascensor llegó al sótano y Marcus salió al área de mantenimiento que había sido su dominio por 3 años. Rodríguez estaba esperando con 2 otros guardias de seguridad que Marcus no reconocía. «Marcus», dijo Rodríguez, tristeza genuina en su voz, «necesitamos hablar». «Lo sé», dijo Marcus simplemente. Dejó sus suministros de limpieza y extendió sus manos. «Lo sé. Patricia reportó que estabas manipulando materiales ejecutivos en la sala de juntas», continuó Rodríguez. «Las cámaras muestran que accediste a la laptop de la señora Cordova». «Sí», dijo Marcus. No trató de negarlo o hacer excusas. «Lo hice». «¿Por qué?», preguntó Rodríguez. «Marcus, tienes un buen trabajo aquí, un expediente limpio. Tienes una niña pequeña que depende de ti. ¿Por qué tirarías todo eso?» Marcus miró a Rodríguez, este hombre decente que siempre lo había tratado con respeto, e hizo una decisión. Si iba a caer diciendo la verdad. «Porque James Whitmore está tratando de destruir a la señora Cordova», dijo Marcus.
Saboteó la presentación para hacer fallar la fusión. Estaba tratando de arreglarlo. Los guardias intercambiaron miradas. Esta no era la confesión que habían esperado. Esa es una acusación seria, dijo uno de los otros guardias. Lo sé, respondió Marcus, y sé cómo suena viniendo de mí, pero es verdad. Rodríguez estudió el rostro de Marcus por un largo momento. Necesitamos llevarte arriba, dijo finalmente. La señora Córdoba quiere hablar contigo personalmente. Mientras subían en el ascensor de vuelta a los pisos ejecutivos, Marcus se preguntó qué diría Isabela. Ya había dejado claro esa mañana que no quería escuchar sus advertencias. Ahora que realmente había interferido con sus materiales de presentación, probablemente estaba furiosa. El ascensor se abrió en el piso 47, donde Patricia esperaba, pareciendo que quería que Marcus fuera arrestado inmediatamente. Los llevó a una pequeña sala de conferencias donde Isabela estaba esperando, aún en atuendo profesional, pero luciendo considerablemente más estresada que esa mañana. «Déjennos solos», dijo Isabela a los guardias de seguridad. Rodríguez se veía incierto, pero el tono de Isabela no admitía argumento. «Estaré bien». La habitación se vació excepto por Marcus e Isabela. Por un largo momento, simplemente se miraron a través de la mesa de conferencias pulida, la CEO poderosa y el conserje nocturno que acababa de trastornar su presentación más importante. «Explícame», dijo Isabela finalmente, «¿por qué no debería hacerte arrestar ahora mismo?» Marcus respiró profundo. Esta era su única oportunidad para hacerla entender. Porque en unos 30 minutos va a caminar a esa sala de juntas y descubrir que los reportes financieros que James Whitmore preparó contienen datos fabricados diseñados para hacer que esta compañía parezca que está sangrando dinero. La expresión de Isabela no cambió, pero Marcus captó un destello de algo en sus ojos. No creencia, pero tal vez la primera grieta en su certeza. ¿Y tú sabes esto cómo? Porque lo escuché en el teléfono anoche a las 3 de la madrugada, hablando con alguien en Titan Industries. Le están pagando $50 millones para sabotear esta fusión para que Titan pueda lanzarse con su propia propuesta. Isabela se reclinó, estudiando a Marcus con la misma intensidad que probablemente traía al analizar tendencias de mercado. ¿Tienes idea de qué tan loco suena eso? Sí, señora, lo sé. Sé exactamente cómo suena viniendo de alguien como yo. Marcus sostuvo su mirada firmemente. Pero también sé lo que escuché, y sé que cuando abra esas proyecciones trimestrales, van a mostrar ingresos como pérdidas y márgenes de ganancia, como números negativos que convencerán al grupo Nakamura de que está ocultando deuda masiva. Por primera vez, Isabela se veía incierta. Eso es muy específico, porque reemplacé los números falsos con reales, dijo Marcus. Los datos que puse en su laptop muestran cómo se ve realmente su compañía, rentable, estable, y vale la pena asociarse. Isabela estaba silenciosa, sus dedos tamborileando contra la mesa en cálculo mental rápido. Finalmente, levantó su teléfono. «Patricia, necesito que traigas los reportes trimestrales originales de nuestra base de datos interna. Los reales, no las versiones de presentación. Tráelos a la sala de conferencias B inmediatamente». Mientras esperaban, Isabela estudió a Marcus con curiosidad indisimulada. «¿Cuál es tu nombre?» «Marcus Williams, señora». «¿Cuánto tiempo has trabajado aquí, Marcus?» 3 años. «¿Y en esos 3 años qué has observado sobre esta compañía?» Marcus consideró cuidadosamente. «He observado que la mayoría de la gente aquí trabaja duro y se preocupa por sus trabajos. He observado que usted trata al personal de apoyo mejor que la mayoría de los ejecutivos. Y he observado que James Whitmore se queda tarde más a menudo de lo que su trabajo requiere, y que tiene reuniones que no aparecen en ningún calendario oficial». Patricia llegó con una carpeta gruesa de documentos financieros.
Isabela los tomó y comenzó a comparar números con lo que presumiblemente estaba en su laptop. Mientras trabajaba, Marcus pudo ver su expresión cambiando, sorpresa dando lugar a ira, ira construyéndose en furia fría. «Estos números son completamente diferentes», dijo finalmente, su voz peligrosamente silenciosa. «Sí, señora». Isabela lo miró. «Los datos que pusiste en mi laptop, ¿de dónde los sacaste?» «De la base de datos interna de su compañía. Usé mi acceso de empleado para sacar los reportes trimestrales reales, cifras de ingresos actuales, márgenes de ganancia genuinos. Todo lo que muestra Meridian Financial como la compañía exitosa que realmente es. ¿Accediste a nuestros sistemas internos?» «No, señora. Usé mi login legítimo de empleado. Toda esta información está técnicamente disponible para cualquier miembro del personal que sepa dónde buscar». Isabela lo miró por un largo momento. Luego hizo algo que Marcus no había esperado. Se rió. No con humor, sino con reconocimiento amargo de ironía. «Un conserje», dijo. «Un conserje acaba de salvar mi compañía de sabotaje corporativo de $50 millones, porque tuvo la curiosidad de mirar nuestros números reales». Marcus no sabía cómo responder. Isabela se levantó y comenzó a caminar. «Si lo que me estás diciendo es verdad, si James realmente me ha traicionado hasta este punto...» Se detuvo y miró directamente a Marcus. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has acusado a mi CFO de espionaje corporativo y fraude. Estos son crímenes federales». «Sí, señora, entiendo eso. ¿Y entiendes que si estás equivocado, si todo esto es algún malentendido, tu vida efectivamente ha terminado?» Marcus pensó en Zara preparándose para la escuela, probablemente preguntándose por qué su papá no estaba en casa para hacer panqueques en forma de estrella. «Sí, señora, entiendo eso también». «Entonces, ¿por qué?» La voz de Isabela estaba genuinamente desconcertada. «¿Por qué arriesgar todo por una compañía que no posees, por gente que probablemente ni siquiera sabe tu nombre?» Marcus estaba silencioso, pensando en cómo explicar algo tan fundamental que nunca había tenido que ponerlo en palabras. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo finalmente. «Antes de morir me hizo prometer que le enseñaría a nuestra hija a defender lo correcto, incluso cuando fuera difícil, especialmente cuando fuera difícil». Miró directamente a Isabela. «No puedo enseñarle eso si no estoy dispuesto a hacerlo yo mismo». Algo cambió en la expresión de Isabela, la máscara corporativa deslizándose para revelar algo más humano. «¿Cómo se llama tu hija?» «Sara. Tiene 8 años». «¿Y ella es la razón por la que trabajas de noche?» «Sí, señora, para poder estar en casa cuando se prepara para la escuela y cuando llega a casa. Tuvo cirugía de corazón hace 6 meses y...» La voz de Marcus se desvaneció. «Las facturas médicas», dijo Isabela entendiendo inmediatamente. «El seguro cubrió la mayoría, pero aún había costos significativos. Trabajo un segundo empleo los fines de semana para ayudar a pagarlas». Isabela estaba silenciosa por un largo momento, estudiando a Marcus con una expresión que no podía leer. Finalmente, levantó su teléfono. «Patricia, necesito que reprogrames la presentación de fusión». «Señora». «Córdoba, la delegación japonesa ya está aquí. Diles que hemos descubierto una discrepancia de último minuto en nuestros datos financieros que necesita verificación antes de proceder. Ofréceles un tour de nuestro piso de operaciones y nuestra mejor hospitalidad. Diles que nos reuniremos nuevamente a las 2 de la tarde». Colgó y se volvió hacia Marcus. «Vamos a llegar al fondo de esto ahora mismo. Si estás diciendo la verdad, James Whitmore está a punto de tener el peor día de su carrera. Si estás mintiendo...» Dejó la amenaza colgando. «Entiendo», dijo Marcus. Isabela hizo otra llamada.
James, te necesito en la sala de conferencias. Ve inmediatamente. Tenemos una situación con los materiales de presentación. Mientras esperaban a Whitmore, Isabella continuó estudiando los documentos financieros, su ira construyéndose con cada comparación entre números reales y lo que había sido preparado para la presentación. Los datos falsos no solo están mal, dijo, están expertamente mal. Quienquiera que creó esto sabía exactamente qué números alterar para hacer que la compañía parezca inestable sin hacerlo obviamente fraudulento. Alguien con conocimiento interno, dijo Marcus. Alguien con acceso de nivel CFO a nuestros sistemas y metodologías. La voz de Isabella era helada. Alguien en quien confiaba completamente. La puerta de la sala de conferencias se abrió y James Whitmore entró, su comportamiento confiado usual intacto. Estaba impecablemente vestido en un traje carbón que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en 3 meses, cabello plateado perfectamente peinado, sonrisa profesionalmente cálida. La sonrisa vaciló cuando vio a Marcus sentado en la mesa de conferencias con Isabella. Isabella, ¿qué está pasando? Patricia dijo que había una emergencia con los materiales de presentación, pero no entiendo por qué. Su mirada se movió entre Isabella y Marcus, confusión y alarma cruzando sus rasgos. «Siéntate, James», dijo Isabella, su voz llevando autoridad que hizo que ambos hombres obedecieran inmediatamente. Whitmore tomó asiento frente a Marcus, ojos nunca dejando el rostro del conserje. Marcus pudo ver ruedas girando en la mente del CFO, tratando de calcular cuánto daño se había hecho, cuánto Marcus podría saber. «James», comenzó Isabella, «quiero que expliques por qué los datos financieros en nuestros materiales de presentación no coinciden con los números de rendimiento reales de nuestra base de datos interna». El rostro de Whitmore pasó por microexpresiones, sorpresa, confusión, preocupación, todas perfectamente calibradas para alguien que apenas se enteraba de un problema potencial. «No estoy seguro de qué quieres decir», dijo suavemente. «Los datos de presentación vienen directamente de nuestros reportes trimestrales. Si hay una discrepancia, podría ser un error técnico en el sistema de base de datos». Isabella deslizó los documentos financieros impresos a través de la mesa. «Estos son los números reales, James. Ingresos arriba 12%, márgenes de ganancia estables, ratio deuda-capital bien dentro de estándares de la industria. Los números en nuestra presentación muestran ingresos abajo 30%, márgenes de ganancia negativos y niveles de deuda que nos harían parecer al borde de la bancarrota». Whitmore recogió los documentos, su rostro una máscara de preocupación profesional, mientras los revisaba. Marcus tuvo que admirar su habilidad actuando. Si Marcus no hubiera escuchado la conversación del hombre, podría haber creído la actuación de Whitmore. «Esto es preocupante», dijo Whitmore finalmente. «Alguien claramente ha manipulado nuestros materiales de presentación. Necesitaré investigar cómo pasó esto y quién tuvo acceso a...» Sus ojos se movieron a Marcus. En realidad, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Por qué el personal de custodia está involucrado en una discusión sobre datos financieros confidenciales? «Porque Marcus es quien descubrió la discrepancia», dijo Isabella, «y él es quien reemplazó tus números alterados con reales». La máscara se deslizó. Por solo una fracción de segundo, la compostura cuidadosa de Whitmore se agrietó, y Marcus vio algo frío y calculador parpadear a través de sus rasgos antes de que la preocupación profesional regresara. «Eso es imposible», dijo Whitmore. «El personal de custodia no tiene acceso a sistemas financieros, y francamente, Isabella, me preocupa que estés tomando la palabra de un conserje sobre tu propio CFO». El tono despectivo, la forma casual en que Whitmore dijo «un conserje», como si Marcus no estuviera sentado ahí mismo,
Pareció cristalizar algo en la expresión de Isabela. Su nombre es Marcus Williams, dijo silenciosamente, y a diferencia de algunas personas en esta habitación, parece estar diciéndome la verdad. El rostro de Whitmore se endureció. Isabela, he sido tu CFO por 10 años. He sido leal a ti, a esta compañía, a través de cada desafío que hemos enfrentado. Y ahora vas a creer acusaciones salvajes de alguien que no tiene entendimiento de finanzas corporativas. $50 millones, dijo Marcus silenciosamente. Las palabras colgaron en el aire como una presencia física. Whitmore se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijiste?, preguntó Isabela. $50 millones, repitió Marcus, ojos fijos en el rostro de Whitmore. Eso es lo que Titan Industries está pagando. 25 millones para él, 25 millones para su cómplice. El rostro de Whitmore se había puesto pálido, pero se recuperó rápidamente. Esto es ridículo. Isabela, este hombre está claramente inestable. Está haciendo acusaciones aleatorias, tirando números. Te escuché en el teléfono anoche a las 3 de la madrugada. Continuó Marcus. Estabas hablando con alguien sobre cómo Isabela confía en ti completamente, cómo no tiene idea de lo que se viene. Dijiste que estaría acabada para la hora del almuerzo. El silencio era ensordecedor. Isabela estaba mirando a Whitmore con horror y traición crecientes. Whitmore estaba mirando a Marcus con odio indisimulado. Tú, dijo Whitmore, su voz apenas por encima de un susurro. Estabas escuchando. James, dijo Isabela, su voz apenas controlada, dime que Marcus está mintiendo. Por un largo momento, Whitmore no dijo nada. Luego algo cambió en su postura, su expresión, como si hubiera decidido dejar de fingir. ¿Quieres la verdad, Isabela?, dijo, y su voz había cambiado completamente. Se fue el tono cálido y de apoyo que había usado por años, reemplazado por algo frío y amargo. La verdad es que has estado viviendo en un mundo de fantasía donde el mérito importa, donde hacer lo correcto es recompensado, donde gente como tú puede construir algo duradero. Isabela se veía como si hubiera sido abofeteada. La verdad es que hombres como yo, hombres inteligentes, hombres conectados, nos cansamos de ver mujeres idealistas recibir crédito por nuestro trabajo. Cansados de fingir que tu visión y liderazgo importan más que nuestro pensamiento estratégico y experiencia financiera. Marcus sintió un escalofrío. Esto no era solo corrupción corporativa. Esto era resentimiento personal y venenoso construyéndose por años. Titan Industries me hizo una oferta que no pude rechazar, continuó Whitmore. No solo el dinero, aunque $50 millones es ciertamente atractivo, pero la oportunidad de finalmente obtener el reconocimiento que merezco, de dirigir una compañía sin tener que fingir que alguien más está a cargo. Las manos de Isabela estaban temblando. 10 años, James. 10 años confié en ti. 10 años te hice ver bien, respondió Whitmore. Cada trato exitoso, cada trimestre rentable, cada decisión estratégica que construyó esta compañía, yo fui el arquitecto. Tú fuiste solo el rostro. ¿Y los empleados?, preguntó Isabela, su voz apenas audible. ¿Las miles de personas que trabajan aquí? Whitmore se encogió de hombros. Daño colateral. Titan probablemente mantendrá la mitad de ellos cuando adquieran los activos de la compañía. El despido casual de miles de medios de vida pareció romper algo en Isabela. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Seguridad, dijo por teléfono, su voz mortalmente calmada. Te necesito en la sala de conferencias B, inmediatamente, y llama al FBI. Quiero reportar espionaje corporativo y fraude. Whitmore se rió, un sonido carente de humor. ¿Crees que esto se acabó, Isabela?
¿Crees que atraparme termina esto? Titan tiene recursos que no puedes imaginar. Te destruirán en tribunales, te atarán en litigación por años. Incluso si sobrevives esto, estarás rota para cuando terminen. Tal vez, dijo Isabela, pero aún estaré en pie, y tú estarás en prisión. Llegó seguridad. Rodríguez y 3 otros guardias, seguidos por Patricia, quien se veía como si estuviera tratando de procesar información que no tenía sentido. «Señor Whitmore», dijo Rodríguez, «necesitamos que venga con nosotros». Whitmore se levantó lentamente, su traje caro y cabello plateado, dándole dignidad incluso en derrota. Mientras se movía hacia la puerta, se detuvo junto a Marcus. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo silenciosamente. «¿Crees que eres un héroe? Eres solo un peón que ha sobrevivido su utilidad. Titan no deja cabos sueltos». La amenaza era inconfundible. Marcus sintió miedo a atravesarlo, no por sí mismo, sino por Zara. Después de que Whitmore fue llevado, Isabela se desplomó de vuelta en su silla, viéndose mayor y más cansada. «Lo siento», dijo Marcus silenciosamente. Isabela levantó la vista, sorprendida. «¿Sientes qué?» «Por lo que dijo sobre ti, sobre tu trabajo. Por tener que aprender que alguien en quien confiabas podría traicionarme tan completamente», terminó Isabela. «No te disculpes por eso, Marcus. Esa no es tu culpa. Esa es su elección, su falla». Hizo una pausa. «Pero sí necesito disculparme contigo. Señora, esta mañana, cuando trataste de advertirme, te descarté. No escuché porque...» luchó con sus palabras. «Porque hice suposiciones sobre quién eras, sobre qué podrías posiblemente saber. Te juzgué basada en tu trabajo, tu apariencia, en lugar de escuchar lo que realmente estabas diciendo». Marcus asintió. «Entiendo por qué reaccionaste de esa manera. Probablemente sonaba loco». «Eso no lo excusa», dijo Isabela firmemente. «Y no excusa el hecho de que mis prejuicios casi le costaron a esta compañía todo». Lo miró directamente. «Me salvaste, Marcus. Salvaste miles de empleos, millones en inversiones y probablemente mi carrera. Y lo hiciste sabiendo que podría costarte todo». Antes de que Marcus pudiera responder, Patricia apareció en la entrada. «Señora Córdoba, el FBI está aquí. Y la delegación japonesa está preguntando sobre el estado de la presentación». Isabela se levantó, su compostura ejecutiva regresando. «Dile al FBI que estaré con ellos en 5 minutos. Dile a la delegación japonesa que hemos descubierto y resuelto una brecha de seguridad, y estaremos listos para proceder con la presentación auténtica a las 2 en punto como programado». Patricia asintió y se fue. Isabela se volvió hacia Marcus. «Necesito manejar esta crisis, trabajar con el FBI, salvar la fusión». Pero Marcus hizo una pausa. «Esta conversación no se acabó. Necesitamos hablar sobre tu futuro aquí». Mientras Isabela se fue para lidiar con las consecuencias de la traición de Whitmore, Marcus se sentó solo en la sala de conferencias, tratando de procesar todo lo que había pasado. Lo había hecho. Detuvo la conspiración, salvó la fusión, protegió a Isabela y su compañía. Pero las palabras de despedida de Whitmore resonaron. «Titan no deja cabos sueltos». Marcus pensó en Zara, probablemente en clase de matemáticas, trabajando en tablas de multiplicación y soñando con recreo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a la señora Chen. «¿Puedes recoger a Zara de la escuela hoy y quedársela durante la noche? Explicaré después, pero es importante». Pero por primera vez en 3 años, Marcus Williams se sintió como si estuviera exactamente donde se suponía que estuviera, haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer, incluso si lo mataba. El FBI llegó en fuerza. 6 agentes en trajes oscuros que transformaron el piso 47 en lo que parecía una escena de crimen televisiva. Marcus se encontró en la posición surrealista de ser tanto testigo clave como sospechoso potencial.
sentado en la oficina de Isabela mientras agentes fotografiaron documentos, confiscaron computadoras y entrevistaron a cualquiera con acceso al piso ejecutivo. La agente especial Sarah Chen era una mujer de ojos agudos en sus 40 que trató a Marcus con cortesía profesional, sugiriendo que había tratado con testigos inusuales antes. Escuchó su relato sin escepticismo, tomando notas detalladas y haciendo preguntas precisas sobre tiempo, frases específicas y detalles técnicos. «Tienes una memoria excelente para diálogo», observó la agente Chen después de que Marcus había relatado la conversación telefónica de Whitmore por tercera vez. «Entrenamiento militar», explicó Marcus. «En Afganistán, poder recordar exactamente lo que alguien dijo podía ser la diferencia entre vida y muerte». «¿Serviste?» «3 tours. Infantería del ejército. Salí como sargento». La agente Chen hizo una nota. «¿Algún entrenamiento especializado en vigilancia o recopilación de inteligencia?» «No, señora. Solo operaciones de combate básicas y trabajo de patrulla». Isabela estaba en la sala de conferencias adyacente, proporcionando su propia declaración, mientras contadores forenses comenzaron a rastrear los datos financieros alterados de vuelta a su fuente. A través de paredes de vidrio, Marcus pudo verla gesticulando enfáticamente, su compostura profesional intacta a pesar de la traición personal que acababa de experimentar. «Señor, ¿crees que vendrán por mí? Creo que harán lo que sientan necesario para proteger su inversión y reputación. Eso podría variar desde intimidación legal hasta...» Dejó la oración colgando sin terminar. «¿Hasta qué?» «Hasta eliminar testigos que podrían conectarlos con crímenes federales». Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Pensó en Zara, segura por ahora con la señora Chen, pero finalmente vulnerable porque su padre había elegido involucrarse en algo mucho más allá de su entendimiento. ¿Qué tipo de protección pueden ofrecer? La expresión de la agente Chen era comprensiva pero realista. «Para testigos federales, tenemos programas disponibles, pero típicamente requieren cambios significativos de estilo de vida, reubicación, nuevas identidades». ¿Es eso algo que estarías preparado para considerar? Marcus pensó en empezar de nuevo otra vez, en mover a Sarah lejos del único hogar que había conocido desde que su madre murió, en renunciar a la estabilidad por la que habían luchado tan duro para construir. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero no tomes demasiado tiempo. Si Titan Industries decide que eres una amenaza, no esperarán a que hagamos arreglos. La entrevista concluyó con la agente Chen dándole a Marcus su tarjeta e instrucciones para llamar inmediatamente si notaba algo sospechoso. Autos inusuales en su vecindario, extraños haciendo preguntas sobre él, cualquier desviación de rutina normal sugiriendo vigilancia. Mientras el FBI continuaba su investigación, Marcus se encontró en un limbo extraño. No estaba bajo arresto, pero no podía dejar el edificio. No estaba oficialmente suspendido, pero obviamente no podía regresar a deberes de limpieza normales. En cambio, se sentó en la oficina de la asistente ejecutiva de Isabela, bebiendo café y viendo agentes federales desmantelar la vida profesional de James Whitmore pieza por pieza. Al mediodía, Isabela emergió de su entrevista maratónica del FBI luciendo exhausta pero determinada. Encontró a Marcus en la oficina de Patricia y le pidió que se uniera a ella en su sala de conferencias privada. «¿Cómo te está yendo?», preguntó mientras se sentaban. «He tenido mejores días», admitió Marcus. «El FBI parece pensar que podría estar en peligro». Isabela asintió sombríamente. «La agente Chen me dijo lo mismo. Titan Industries tiene reputación de jugar duro, y $50 millones representa una inversión significativa en este esquema. No van a simplemente descartarlo como una pérdida». «Entonces, ¿qué pasa ahora?».
Ahora probamos que su inversión no valía nada. La voz de Isabela llevó determinación de acero que recordó a Marcus por qué había podido construir Meridian Financial en una potencia de Wall Street. La presentación de fusión aún está programada para las 2 en punto. La delegación japonesa ha sido informada sobre la brecha de seguridad en términos generales y han acordado proceder con los datos financieros auténticos. Y Whitmore, en custodia federal, enfrentando cargos de espionaje corporativo, fraude y conspiración. Sus activos están siendo congelados, sus comunicaciones monitoreadas, y está viendo 20 años en prisión federal si es condenado. La expresión de Isabela era sombría. Pero tienes razón de estar preocupado por Titan Industries. Tienen recursos y conexiones que van mucho más allá de lo que Whitmore podía acceder solo. Marcus estaba silencioso, procesando las implicaciones. La agente Chen mencionó programas de protección de testigos. Lo sé. Y quiero que entiendas que si eliges esa ruta, Meridian Financial te apoyará completamente. Proporcionaremos asistencia financiera, ayuda con reubicación, lo que necesites. Eso es generoso, pero estarías renunciando a tu vida aquí, tu trabajo, tu comunidad, la escuela y amigos de tu hija. Sí. Isabela se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Marcus, quiero ofrecerte una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Quedarte y luchar. Trabajar conmigo para no solo defendernos contra Titan Industries, sino exponer toda su operación. Ayudarme a convertirte de una responsabilidad que necesitan eliminar en un activo que no pueden tocar. Marcus la miró fijamente. No estoy seguro de entender. Titan Industries opera en las sombras, usando espionaje corporativo y manipulación financiera para robar oportunidades de compañías legítimas. Probablemente han hecho esto docenas de veces, destruido incontables negocios, arruinado miles de vidas, pero nunca han sido atrapados, nunca han sido responsabilizados. Isabela se levantó y comenzó a caminar, su energía construyéndose mientras delineaba su visión. Lo que pasó aquí hoy, un conserje escuchando una conspiración y teniendo el valor de actuar, esa es una historia que resonará con la gente. Humaniza el crimen corporativo de una manera que reporteros financieros y fiscales federales no pueden. ¿Quieres hacer esto público? Quiero hacer más que eso. Quiero hacerte visible, Marcus. Quiero ponerte al frente y centro de esta historia para que Titan Industries no pueda hacerte desaparecer sin crear un escándalo masivo. Marcus sintió un momento de vértigo. Hace 3 días había sido invisible, solo otro trabajador en la vasta maquinaria de la América corporativa. Ahora Isabela estaba proponiendo hacerlo el rostro de una cruzada contra la corrupción corporativa. No estoy seguro de ser la persona correcta para ese tipo de atención. Eres exactamente la persona correcta, dijo Isabela firmemente. Eres un veterano, un padre soltero, un hombre trabajador que arriesgó todo para hacer lo correcto. Representas todo lo que criminales corporativos como Titan Industries explotan y descartan. Se sentó de vuelta, inclinándose a través de la mesa hacia él. Marcus, no puedo garantizar tu seguridad. No puedo prometer que esto no será peligroso o difícil. Pero puedo prometerte esto. Si me ayudas a exponer Titan Industries, nunca tendrás que preocuparte por proveer para tu hija otra vez. Y más importante, ayudarás a asegurar que lo que trataron de hacer aquí nunca le pase a otra compañía. Marcus pensó en Zara, en la promesa que había hecho a Sara, en la conversación que había escuchado que inició toda esta cadena de eventos. Pensó en el despido casual de James Whitmore, de miles de empleos, como daño colateral, y en todas las otras compañías que probablemente habían caído víctimas de los esquemas de Titan. ¿Qué exactamente estás proponiendo?
Los ojos de Isabela se iluminaron con la misma intensidad que Marcus había visto cuando se preparaba para la presentación de fusión. Primero, realizamos una conferencia de prensa mañana por la mañana. Cuentas tu historia, toda la historia, desde escuchar la conversación de Whitmore hasta reemplazar los datos alterados. Te hacemos una figura pública, alguien a quien los medios prestarán atención. ¿Y luego? Luego vamos a la ofensiva. Trabajamos con el FBI para rastrear otras operaciones de Titan, identificar otras compañías que han atacado, encontrar otras víctimas que han estado demasiado intimidadas o aisladas para luchar. Construimos una coalición de negocios legítimos, dañados por espionaje corporativo y manipulación financiera. Isabela estaba caminando otra vez, su visión expandiéndose mientras hablaba. Presionamos por sanciones más fuertes para espionaje corporativo. Empujamos por legislación que proteja delatores en todos los niveles, no solo ejecutivos. Creamos una fundación que investiga y expone corrupción corporativa. Marcus sintió una mezcla de emoción y terror. El alcance de lo que Isabela estaba proponiendo era asombroso, mucho más allá de cualquier cosa que había imaginado cuando decidió advertir a Isabela sobre la conspiración de Whitmore. ¿Y crees que hacerme una figura pública me protegerá de Titan? Creo que hacerte una figura pública hará imposible para Titan silenciarte sin destruirse a sí mismos. Ahora mismo eres un testigo solitario que podrían eliminar silenciosamente. Pero si te conviertes en un símbolo, si tu historia se convierte en parte del registro público, si te conviertes en alguien que la gente está viendo y apoyando, se encogió de hombros. No pueden hacer desaparecer un símbolo. Antes de que Marcus pudiera responder, Patricia apareció en la entrada. Señora Córdoba, la delegación japonesa está lista para proceder con la presentación. Isabela revisó su reloj. ¿Ya? El tiempo vuela cuando planeas una revolución corporativa. Miró a Marcus. Necesito ir a asegurar esta fusión y salvar unos pocos miles de empleos, pero quiero una respuesta a mi propuesta para esta noche. ¿Y si digo no? Entonces te ayudaré a desaparecer en protección de testigos, y tú y Sara pueden comenzar una nueva vida en algún lugar seguro y silencioso. La expresión de Isabela se suavizó. No pensaré menos de ti, Marcus. Ya has hecho más de lo que cualquiera podría razonablemente pedir. Mientras Isabela se preparaba para irse a la presentación de fusión, Marcus se encontró solo con una decisión que determinaría no solo su futuro, sino el de Sara también. Podía elegir seguridad, anonimato y una vida silenciosa lejos de las complicaciones de guerra corporativa. O podía elegir luchar, convertirse en una figura pública en una batalla contra un enemigo con recursos ilimitados y sin escrúpulos. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora. Chen, Sara está haciendo tarea y preguntando cuándo estarás en casa. ¿Debería decirle algo específico? Marcus miró el mensaje pensando en lo que le diría a su hija. ¿Cómo podía explicar que su padre accidentalmente se había convertido en una figura clave en una investigación federal? ¿Cómo podía hacerla entender por qué podrían tener que elegir entre seguridad y justicia? Pensó en la promesa de Sara, en enseñar a Sara a defender lo correcto incluso cuando fuera difícil. Pero también pensó en la posibilidad muy real de que elegir luchar podría poner a su hija en peligro. A través de la ventana de la sala de conferencias, Marcus pudo ver el vestíbulo del edificio Meridian Financial, donde gente normal hacía negocios normales, sin saber que sus medios de vida habían sido salvados por un conserje que había estado en el lugar equivocado en el momento correcto. O tal vez había sido el lugar correcto después de todo. Marcus sacó la tarjeta de negocios de la agente Chen y la propuesta de Isabela, pesándolas en sus manos como futuros competidores.
Para esta noche tendría que elegir entre desaparecer en seguridad o pisar el foco para luchar un enemigo que apenas comenzaba a entender. De cualquier manera, su vida como hombre invisible había terminado. La pregunta era, ¿qué tipo de hombre visible quería convertirse? La presentación de fusión procedió a las 2 en punto, con el tipo de precisión que solo viene de haber sobrevivido casi catástrofe. Marcus observó desde la oficina de Isabela mientras llevaba a la delegación japonesa a la sala de juntas. Su compostura absoluta, a pesar de haber pasado la mañana lidiando con espionaje corporativo y agentes federales. Los datos financieros auténticos que Marcus había arriesgado todo para preservar pintaron Meridian Financial exactamente bajo la luz que Isabela había pretendido. Una compañía estable y rentable con fuerte potencial de crecimiento y fundamentos sólidos. Los ejecutivos del grupo Nakamura pasaron 3 horas revisando proyecciones, haciendo preguntas detalladas sobre posición de mercado y visión estratégica, conduciendo el tipo de diligencia debida exhaustiva que $10,000 millones demandaban. A las 5:30, la delegación emergió de la sala de juntas con sonrisas y apretones de manos por todos lados. La fusión fue aprobada. Pendiente revisión regulatoria final y votos de accionistas que eran esencialmente formalidades. Marcus sintió mezcla extraña de orgullo y alivio viendo a Isabela aceptar felicitaciones de su personal. Había salvado este momento, preservado estos empleos, protegido el trabajo de vida de esta mujer. Pero la victoria se sentía incompleta, ensombrecida por conocimiento de que Titan Industries aún estaba ahí afuera, aún capaz de destruir otras compañías, aún sin castigo por su intento de robo. Isabela lo encontró en su oficina 1 hora después, luciendo cansada pero triunfante. «La fusión está segura», dijo, acomodándose en la silla frente a él. «Gracias a ti, Meridian Financial será parte de una de las firmas de inversión más grandes del Pacífico para fin de año». «Felicidades», dijo Marcus, y lo decía en serio. «La pregunta ahora es, ¿qué pasa después?» Isabela estudió su rostro. «¿Has pensado en mi propuesta?» Antes de que Marcus pudiera responder, Patricia apareció en la entrada con una expresión que inmediatamente puso a todos en alerta. «Señora Córdoba, hay 2 hombres en el vestíbulo pidiendo hablar con usted sobre el asunto de Titan Industries. Dicen que son abogados, pero no están con el FBI y no están programados para ninguna cita». Isabela y Marcus intercambiaron miradas. ¿Dieron nombres? Un señor Harrison y un señor Kellum. Dicen que representan el departamento legal de Titan y que tienen una propuesta que podría resolver esta situación amigablemente. Marcus sintió escalofríos. «Harrison, ese era el nombre en los correos que fotografié en la oficina de Whitmore. R. Harrison». La expresión de Isabela se endureció. «Qué conveniente. Titan ya está tratando de limpiar su desastre». Miró a Patricia. «Diles que me reuniré con ellos en la sala de conferencias C en 10 minutos y pídele a seguridad que estacione a alguien fuera de la habitación durante la reunión». «No tienes que hacer esto», dijo Marcus después de que Patricia se fue. «El FBI está manejando la investigación. Podrías simplemente referirlos a la agente Chen». «Podría», acordó Isabela, «pero quiero escuchar lo que tienen que decir». A veces aprendes más de tus enemigos cuando piensan que están negociando que cuando piensan que están bajo investigación. ¿Y me quieres ahí? Si estás dispuesto. Probablemente quieren evaluar la amenaza que representas para su organización. Démosles esa oportunidad. La confrontación con Titan Industries estaba a punto de comenzar, y Marcus se dio cuenta de que lo que pasara en la próxima hora determinaría si pasaba el resto de su vida corriendo o luchando. Pensó en Sara, segura con la señora Chen, probablemente haciendo tarea y preguntándose cuándo su papá llegaría a casa.
Para mañana podría tener un padre que fuera héroe o un objetivo. La elección estaba a punto de hacerse. La sala de conferencias C comandaba vistas impresionantes del horizonte de Manhattan. Isabella y Marcus estaban sentados cuando Patricia introdujo a los dos hombres de Titan Industries. R. Harrison resultó ser un hombre en sus 50 con cabello plateado y el tipo de traje caro que anunciaba dinero serio. Su compañero, Kellum, era más joven, probablemente en sus 30, con la complexión delgada y ojos alerta de alguien que era más que solo un abogado. «Señora Cordova», dijo Harrison, extendiendo su mano con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Gracias por acordar vernos con tan poco aviso». «Señor Harrison», respondió Isabella sin levantarse o tomar su mano. «Este es Marcus Williams. Creo que sabe quién es». La mirada de Harrison se desplazó a Marcus, y por un momento Marcus se sintió como si estuviera siendo evaluado por un depredador decidiendo si valía la pena cazarlo. «Señor Williams», dijo Harrison, su tono neutral, «ha causado bastante revuelo hoy». «He dicho la verdad», respondió Marcus simplemente. «Ah, sí, la verdad». Harrison tomó asiento, gesticulando para que Kellum permaneciera parado cerca de la puerta. «Eso es realmente de lo que estamos aquí para discutir. La naturaleza de la verdad y cómo diferentes personas pueden interpretar los mismos eventos de maneras muy diferentes». Isabella se reclinó en su silla, su expresión escéptica. «¿Esta es la parte donde niegan cualquier involucramiento en espionaje corporativo? Esta es la parte donde sugiero que ciertos malentendidos podrían resolverse para el beneficio de todos». Harrison abrió un portafolio de cuero y removió varios documentos. Titan Industries está preparada para ofrecer compensación por cualquier inconveniente que pueda haber resultado de malcomunicaciones entre nuestras organizaciones. «Malcomunicaciones», repitió Isabella secamente. «A veces empleados exceden su autoridad, hacen compromisos no autorizados, se involucran en actividades que no representan las políticas reales de su compañía». El tono de Harrison era suave, razonable. James Whitmore, por ejemplo, parece haber estado conduciendo negocios personales que no tenían nada que ver con las operaciones legítimas de Titan Industries. Marcus sintió ira construyéndose en su pecho. «Lo escuché hablando sobre $50 millones de su compañía. Escuchaste a alguien afirmando representar nuestra compañía», corrigió Harrison gentilmente. «La suplantación corporativa es un crimen serio, señor Williams. Hay gente que se gana la vida fingiendo estar afiliada con compañías exitosas como Titan Industries. Las mentiras eran suaves, profesionales, entregadas con confianza que venía de años de práctica. Marcus pudo ver cómo gente ordinaria podría ser convencida, podría comenzar a dudar sus propios recuerdos. «Entonces estás diciendo que Whitmore estaba mintiendo sobre trabajar con Titan», preguntó Isabella. «Estoy diciendo que Titan Industries no tiene registro de ninguna relación comercial autorizada con James Whitmore o Meridian Financial», respondió Harrison. «Nuestros contadores forenses han revisado nuestros registros financieros exhaustivamente. No hay pagos al señor Whitmore, no hay contratos relacionados con su fusión, no hay involucramiento en sus operaciones comerciales internas en absoluto». Kellum habló por primera vez, su voz llevando una amenaza sutil a pesar de su tono profesional. «Por supuesto, acusaciones falsas de espionaje corporativo pueden ser muy dañinas para la reputación de una compañía, el tipo de daño que podría requerir remedios legales». «¿Nos están amenazando con demandarnos?», preguntó Isabella. «Estamos sugiriendo que una retractación pública de cualquier alegación infundada podría ser beneficiosa para todas las partes», dijo Harrison. «Junto con, tal vez, un reconocimiento de que a veces gente buena comete errores basados en información incompleta».
Marcus se sintió como si estuviera viendo una clase magistral en intimidación corporativa. Estos hombres estaban desmantelando sistemáticamente el caso contra Titan Industries, creando narrativas alternativas que harían que la investigación del FBI pareciera un malentendido basado en un testigo no confiable. ¿Y qué exactamente están ofreciendo a cambio de este reconocimiento?, preguntó Isabela, su voz peligrosamente silenciosa. Harrison sonrió y deslizó un documento a través de la mesa. Titan Industries está preparada para hacer una donación sustancial a una caridad de su elección, digamos $10 millones, para demostrar nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa. Marcus miró el documento. Estaba profesionalmente preparado con lenguaje legal que efectivamente absolvería a Titan de cualquier fechoría mientras los posicionaba como ciudadanos corporativos generosos. 10 millones para hacer que esto desaparezca, dijo Isabela. 10 millones para reconocer que a veces investigaciones basadas en rumores pueden causar consecuencias no intencionadas, corrigió Harrison. Y por supuesto, el señor Williams sería compensado por su inconveniente. ¿Cuánto?, preguntó Marcus, curioso a pesar de sí mismo. Kellum abrió su portafolio y produjo un cheque ya hecho a nombre de Marcus Williams. $2 millones, libre de impuestos, ya que sería considerado compensación por daños más que ingreso. Marcus miró el cheque. $2 millones, más dinero de lo que podía gastar en varias vidas. Suficiente para pagar las facturas médicas de Sarah, comprar una casa, enviarla a cualquier universidad que quisiera, asegurar que nunca le faltaría nada. Todo lo que tenía que hacer era acordar que podría haber estado equivocado sobre lo que había escuchado, que el espionaje corporativo era demasiado complejo para que un simple conserje lo entendiera, que a veces buenas intenciones llevaban a acusaciones falsas. Hay una cosa más, añadió Harrison casualmente. Titan Industries tiene varias compañías subsidiarias que siempre están buscando personal calificado de manejo de instalaciones. Podríamos ofrecer al señor Williams una posición con excelentes beneficios, salario competitivo, oportunidades de avance. La oferta era comprensiva. Dinero, empleo, seguridad. Todo lo que Marcus había estado luchando por proveer para su hija, entregado en bandeja de plata. ¿Y si nos negamos?, preguntó Isabela. La expresión de Harrison no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. Entonces, estarían eligiendo un camino muy difícil. Las investigaciones federales pueden tomar años en resolverse. Los desafíos legales de compañías defendiendo sus reputaciones pueden ser caros. Y por supuesto, siempre está la pregunta de si los testigos permanecerán disponibles y creíbles a lo largo de un proceso tan largo. La amenaza era inconfundible. Marcus sintió miedo a atravesarlo, no por sí mismo, sino por Sarah. ¿Están amenazando al señor Williams? La voz de Isabela era helada. Estoy señalando realidades, respondió Harrison suavemente. El litigio corporativo es complejo, consume tiempo y es impredecible. La gente a veces encuentra más fácil seguir adelante con sus vidas en lugar de enredarse en procedimientos legales largos. Marcus miró el cheque otra vez. $2 millones. Seguridad para Sarah. Un fin a la preocupación constante sobre dinero, sobre facturas médicas, sobre si podía proveer todo lo que necesitaba. Pero aceptarlo significaría admitir que James Whitmore tenía razón, que gente como Marcus eran solo peones, fácilmente comprados, fácilmente silenciados, finalmente irrelevantes al juego real, siendo jugado por gente poderosa. Marcus pensó en las palabras de Sarah de su conversación telefónica, como cuando Tommy Chen estaba siendo malo con Sarah Martínez en la escuela, y podría haberlo ignorado
o decirle a una maestra. Le dije a la maestra, aunque Tommy dijo que sería malo conmigo también. Su hija de 8 años entendía valor moral mejor que la mayoría de adultos. ¿Puedo tener un momento para considerar esto?, preguntó Marcus. Por supuesto, dijo Harrison. Tómate todo el tiempo que necesites. Isabela y Marcus salieron al pasillo. Son buenos, dijo Isabela silenciosamente, profesionales, persuasivos, ofreciendo justo suficiente dinero para hacer que la elección ética se sienta estúpida. $2 millones es más de lo que ganaré en toda mi vida, dijo Marcus. Lo sé, y no te culparía por tomarlo. Marcus estaba silencioso por un momento, pensando en Sarah, en la promesa que había hecho a Sarah, en el tipo de hombre que quería ser para su hija. ¿Qué pasaría si tomamos su dinero? Titan Industries se sale con la suya con intento de robo corporativo. Whitmore probablemente consigue una sentencia reducida a cambio de no implicarlos. Y en algún lugar destruyen otra compañía, arruinan más vidas, roban más oportunidades. ¿Y si no lo tomamos? Entonces luchamos, y luchar significa riesgo, para ambos, para nuestras familias, para nuestros futuros. Marcus pensó en las palabras de Sarah. Prométeme que le enseñarás a Sarah a defender lo correcto, incluso cuando sea difícil. Esto era difícil. Esta era la elección más difícil que había enfrentado, pero su hija ya le había mostrado el camino. Caminaron de vuelta a la sala de conferencias donde Harrison y Kellum estaban esperando. Harrison levantó la vista expectante mientras tomaban sus asientos. «Señor Williams», dijo Harrison, «¿han llegado a una decisión?» Marcus levantó el cheque por $2 millones, lo miró una vez más, y luego lo rompió por la mitad. «Sí», dijo, «lo he hecho». El rostro de Harrison se puso completamente en blanco. «¿Perdón?» «Me escucharon», dijo Marcus levantándose. «La respuesta es no, a todo». «Señor Williams», dijo Kellum, su voz llevando un borde que no había estado ahí antes, «no creo que entienda las implicaciones completas de...» «Entiendo perfectamente», interrumpió Marcus. «Me están ofreciendo dinero para mentir. Me están ofreciendo seguridad para ayudarlos a encubrir un crimen. Me están pidiendo que traicione todo en lo que creo a cambio de una vida cómoda». Miró directamente a Harrison. «La respuesta es no». Isabela se levantó también. «Caballeros, creo que esta reunión ha terminado». La máscara profesional de Harrison finalmente se deslizó completamente. «Están cometiendo un error serio, ambos». «Tal vez», dijo Isabela, «pero es nuestro error que cometer». «No tienen idea contra qué se están enfrentando», añadió Kellum. «Titan Industries tiene recursos, conexiones, influencia que no pueden imaginar. Y nosotros tenemos algo que ustedes no», dijo Marcus silenciosamente. «¿Qué es?» «La verdad». Un año después, Marcus Williams estaba parado en el vestíbulo de la recién establecida Fundación de Responsabilidad Corporativa, viendo a su hija Sarah colorear en una esquina mientras Isabela revisaba documentos legales en una mesa cercana. La fundación ocupaba un piso entero de un edificio de Manhattan, financiada por donaciones de compañías que habían sido víctimas de espionaje corporativo y una subvención sustancial de Meridian Financial. La conferencia de prensa que había lanzado todo parecía una vida entera atrás. Marcus recordó estar parado en un podio, cámaras destellando, mientras le contaba al mundo sobre escuchar la conspiración de James Whitmore y tomar la decisión de actuar a pesar del costo personal. La historia había resonado mucho más allá de lo que alguien esperaba. En horas, Nara Conserje Hero estaba haciendo tendencia en redes sociales. En días, otros delatores estaban saliendo adelante. En semanas, audiencias del Congreso estaban siendo programadas para investigar compañías como Titan Industries.
El costo personal había sido significativo. Marcus y Sarah habían necesitado protección del FBI por el primer mes, mientras Titan Industries intentó varias formas de intimidación. Pero la atención pública que Isabella había predicho que los protegería, de hecho los había hecho demasiado visibles para eliminar silenciosamente. Ahora, Titan Industries enfrentaba cargos federales en 3 estados. Sus ejecutivos estaban bajo investigación, y el precio de sus acciones había colapsado. James Whitmore había negociado su camino a una sentencia reducida, proporcionando evidencia contra sus antiguos socios, y el esquema de $50 millones se había convertido en un caso de estudio enseñado en escuelas de negocios. «Papá, mira lo que dibujé». La voz de Sarah trajo a Marcus de vuelta al presente. Corrió sosteniendo un pedazo de papel, su mochila rebotando. A los 9 años se había adaptado a su nueva vida con resistencia notable. El dibujo mostraba 3 figuras paradas frente a un edificio alto. Marcus, Sarah e Isabella, renderizadas en colores brillantes de crayón. Arriba de ellas, Sarah había escrito «Mi familia» en letras púrpuras. «Es hermoso, cariño», dijo Marcus, arrodillándose para abrazarla. Isabella apareció junto a ellos, luciendo cada pulgada, la ejecutiva exitosa pero con una calidez que habría sido imposible hace un año. «¿Cómo estuvo la escuela, Sarah?» «Bien. Le conté a mi clase sobre la fundación otra vez, y mi maestra dijo que vienes a hablarnos la próxima semana sobre ética empresarial». Marcus e Isabella intercambiaron miradas. Sarah se había convertido en una embajadora no oficial para la Fundación de Responsabilidad Corporativa, esparciendo la palabra sobre su trabajo a través de la extensa red social de 9 años. La transformación de la vida de Marcus había sido asombrosa. Ahora era el director ejecutivo de la fundación, con un salario que era 10 veces lo que había ganado como conserje y beneficios que incluían un fondo universitario para Sarah, cubriendo cualquier universidad en el mundo. Pero más que seguridad financiera, Marcus había encontrado propósito. La fundación investigaba mala conducta corporativa, apoyaba delatores, presionaba por protecciones más fuertes para trabajadores que reportaban crímenes y proporcionaba asistencia legal a compañías pequeñas, siendo victimizadas por las más grandes. En un año, habían abierto investigaciones en 15 compañías, asegurado convicciones contra 8 ejecutivos y recuperado más de $300 millones en activos robados devueltos a sus dueños legítimos. «Hablando de luchar contra malos», dijo Isabella, «la agente Chen llamó esta tarde. El gran jurado votó para acusar a los últimos 3 ejecutivos de Titan Industries por cargos de extorsión». Marcus sintió satisfacción profunda. «Harrison y Kellum», entre otros. Resulta que toda su división de inteligencia corporativa era en realidad una operación sofisticada de espionaje que había estado atacando compañías por más de una década. La relación entre Marcus, Sarah e Isabella había evolucionado gradualmente, naturalmente, sin que nadie reconociera explícitamente lo que estaba pasando. Isabella había comenzado uniéndose a ellos para cena una vez por semana, luego 2 veces, luego varias veces. Había asistido a obras escolares de Sarah, ayudado con tarea, e incluso aprendido a trenzar cabello cuando Sarah decidió que las colas de caballo eran demasiado de bebé. Por su parte, Sarah había adoptado a Isabella con la aceptación fácil de una niña que había perdido una madre y reconocido el potencial para otra. Llamaba a Isabella por su primer nombre, se confiaba en ella sobre política de patio de juegos, e incluso había comenzado a preguntar cuándo Isabella se mudaría con ellos permanentemente.
Marcus e Isabella no habían discutido esa posibilidad explícitamente, pero ambos sabían que se acercaba. La atracción entre ellos había crecido lentamente, construida sobre respeto mutuo, propósito compartido y la satisfacción profunda de luchar batallas significativas juntos. «Hay algo más que necesitamos discutir», dijo Isabella, su tono volviéndose más serio. «El senador Williams quiere que testifiques la próxima semana sobre la ley de mejora de protección de delatores». Marcus asintió. El testimonio del Congreso se había convertido en parte regular de su vida, aunque aún se sentía nervioso hablando a habitaciones llenas de políticos poderosos. «¿Cuál es el enfoque esta vez? Quieren que expliques cómo las protecciones actuales fallaron en tu caso y qué necesita cambiar para asegurar que otros trabajadores en tu situación tengan mejor apoyo». Sara levantó la vista de su dibujo. «¿Estarás en TV otra vez, papá?» «Probablemente, cariño. ¿Puedo ver en la escuela como la última vez?» Sara se había convertido en algo así como una celebridad en su escuela primaria. La hija del conserje héroe, que había salvado miles de empleos y expuesto corrupción corporativa. Su maestra había hecho del testimonio del Congreso de Marcus parte de una lección de civismo. «Isabella», dijo Sara sin levantar la vista de su coloreo, «¿te vas a casar con mi papá?» La pregunta colgó en el aire como una curva perfectamente lanzada. Marcus sintió su rostro enrojecerse, e Isabella se veía genuinamente sorprendida. «¿Sara?» comenzó Marcus. «Eso no es realmente...» «Está bien, Marcus», dijo Isabella silenciosamente. Se volvió hacia Sara con la misma expresión seria que traía a las negociaciones de sala de juntas. «¿Te gustaría que me casara con tu papá?» Sara consideró esto con gravedad de 9 años. «Sí. Lo haces sonreír más, y sabes cómo hacer panqueques realmente buenos, y lo ayudas a luchar contra los malos». «Esas son razones excelentes», dijo Isabella solemnemente. «Además», añadió Sara, «la señora Chen dice que miras a papá de la misma manera que su esposo la mira a ella, y han estado casados como por 100 años». Marcus miró a Isabella, viéndola luchar por no reírse. «La señora Chen es muy observadora. También tiene mucha razón», dijo Isabella, encontrando los ojos de Marcus. Más tarde esa noche, después de que Sara había sido acostada, Marcus e Isabella se sentaron en el sofá de su apartamento. No el lugar estrecho donde había vivido como conserje, sino una unidad espaciosa de 3 habitaciones con vista al río y una cocina lo suficientemente grande para una familia. «Entonces», dijo Isabella, «una niña de 9 años acaba de pedirme matrimonio en tu nombre». Marcus se rió. «Siempre ha estado adelantada a su tiempo. Buena cosa, porque empezaba a preguntarme si alguna vez ibas a preguntar». Marcus se volvió para enfrentarla completamente. «Isabella Córdoba, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa y madrastra de Sara?» «Marcus Williams», respondió, «pensé que nunca preguntarías». El beso que siguió fue interrumpido por una voz pequeña del pasillo. «¿Esto significa que Isabella va a vivir aquí ahora?» Se separaron para encontrar a Sara asomándose por la esquina, su elefante de peluche apretado en sus brazos. «Sí, cariño», dijo Isabella, «si está bien contigo». Sara consideró esto gravemente. «¿Todavía vas a ayudar a papá a luchar contra los malos?» «Todos los días». «¿Y hacer panqueques los domingos?» «Todos los domingos». «¿Y ayudarme con mi tarea de matemáticas?» «Especialmente con la tarea de matemáticas». Sara asintió con aprobación. «Está bien, pero yo puedo ser la niña de las flores en la boda». «Trato», dijeron Marcus e Isabella simultáneamente. 6 meses después, Marcus estaba parado en Central Park, usando el traje más bonito que había tenido, viendo a su hija esparcir pétalos de rosa por un pasillo improvisado, mientras 200 invitados, desde agentes del FBI
hasta antiguos empleados de Meridian Financial, hasta senadores que habían trabajado en legislación de protección de delatores, esperaban que Isabela apareciera. Cuando lo hizo, usando un vestido simple pero elegante y cargando rosas blancas, Marcus sintió la misma sensación de asombro que lo había golpeado la primera vez que la había visto preparándose para la presentación de Fusión. Pero ahora, en lugar de estar separados por vastas diferencias en riqueza y estatus, estaban unidos por propósito compartido, respeto mutuo y amor profundo. La ceremonia fue oficiada por la jueza Patricia Martínez, la jueza federal que había presidido el juicio de Titan Industries, y los votos que intercambiaron reflejaron no solo su compromiso el uno con el otro, sino su compromiso con el trabajo que continuarían haciendo juntos. «Prometo», dijo Marcus, «estar contigo luchando por justicia, protegiendo a los vulnerables y construyendo un mundo donde nuestra hija pueda crecer creyendo que valor e integridad importan más que poder y riqueza». «Prometo», respondió Isabela, «nunca descartar otra vez la voz de alguien tratando de hacer lo correcto, recordar que sabiduría y fuerza vienen de lugares inesperados, y honrar al hombre que me enseñó que el liderazgo verdadero significa proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos». Mientras intercambiaban anillos, Marcus pensó en el viaje que los había traído a este momento. Hace 2 años había sido un conserje invisible luchando por proveer para su hija. Hoy era el esposo de una de las mujeres más poderosas de Wall Street, el jefe de una fundación que estaba cambiando cómo operaba la América corporativa, y el padre de una niña que creía absolutamente que gente buena podía cambiar el mundo. Durante el baile padre-hija, Sara miró a Marcus con ojos serios. «Papá, ¿eres feliz?» «Más feliz de lo que he estado jamás, cariño. Incluso más feliz que cuando estabas casado con mami». Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. «Feliz diferente», dijo finalmente. «Amé mucho a tu mami y siempre la extrañaré, pero ella querría que fuéramos felices, que encontráramos amor otra vez, que construyéramos una familia con Isabela». Sara asintió solemnemente. «Creo que mami envió a Isabela para cuidarnos. Tal vez lo hizo, niña, tal vez lo hizo». Más tarde, mientras la recepción terminaba, Marcus se encontró parado en el mismo lugar donde una vez había escuchado la conspiración de James Whitmore. La agente Chen se acercó, sosteniendo una copa de champán. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó. Marcus miró alrededor de la habitación a su nueva familia, sus amigos, sus colegas en la lucha continua por responsabilidad corporativa. Pensó en la legislación que había sido aprobada, los criminales que habían sido condenados, las compañías que habían sido salvadas de esquemas como el de Titan. «Ninguno», dijo simplemente. «Bien», dijo la agente Chen, «porque acabamos de recibir palabra de que la Fundación de Responsabilidad Corporativa está siendo nominada para la Medalla Presidencial de la Libertad». Marcus la miró fijamente. «Estás bromeando. Nunca más sería. El presidente quiere reconocer el trabajo de la Fundación en exponer corrupción corporativa y proteger delatores». Isabela apareció al lado de Marcus, habiendo escuchado la conversación. «¿La Medalla Presidencial de la Libertad?» «Para la Fundación», clarificó la agente Chen. «Pero Marcus la aceptaría en nombre de la organización». Isabela apretó la mano de Marcus. «De conserje invisible a receptor de medalla presidencial, en 2 años. Nada mal». Mientras la noche terminaba y se preparaban para salir de luna de miel, Marcus echó un último vistazo alrededor del lugar. Aquí era donde todo había comenzado, donde un hombre invisible había escuchado algo que no se suponía que escuchara e hizo una elección que cambió todo. Marcus Williams había aprendido que los héroes no nacían en salas de juntas u oficinas esquineras. Nacían en momentos de elección moral, cuando gente ordinaria decidía que la justicia
importaba más que la seguridad, que la verdad importaba más que la comodidad, que defender a otros importaba más que protegerse a uno mismo. Mientras salían juntos, Marcus, Isabela y Sara pasaron a un guardia de seguridad trabajando el turno de noche. «Que tengan una buena luna de miel, señor». «Williams», gritó el guardia, «cuiden a esa familia suya». «Lo haré», respondió Marcus, «tú también cuídate». Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y el aire nocturno llevaba la promesa de nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer una diferencia. Marcus pensó en el viaje que lo había traído aquí, desde ese closet de suministros, donde se había sentado con la cabeza en las manos, tratando de decidir si arriesgar todo por una extraña. Había arriesgado todo y ganado más de lo que había soñado posible. Mientras caminaban hacia su auto esperando, Sara saltando entre su padre y nueva madrastra, Marcus Williams, antiguo conserje invisible, actual luchador de corrupción corporativa y eterno creyente en el poder de hacer lo correcto, sonrió y pisó confiadamente hacia su vida extraordinaria, visible y significativa. Lo mejor estaba por venir. Esta historia nos recuerda que los héroes vienen de los lugares más inesperados y que a veces la cosa más poderosa en el mundo es una sola persona dispuesta a defender lo correcto. En un mundo donde es fácil sentirse impotente contra la corrupción corporativa y la injusticia sistémica, Marcus Williams nos muestra que valor, integridad y claridad moral pueden cambiar todo. Cada día, gente ordinaria enfrenta elecciones entre lo que es fácil y lo que es correcto. El conserje que reporta violaciones de seguridad, el contador que expone fraude financiero, la enfermera que habla sobre negligencia de pacientes. Estos héroes cotidianos prueban que no necesitas riqueza o posición para hacer una diferencia. Solo necesitas el valor de actuar cuando más importa. ¿Qué elección harás cuando llegue tu momento? Si esta historia te conmovió, considera compartirla con alguien que necesita recordar su propio poder para crear cambio. Dale me gusta y suscríbete para más historias que celebran el potencial extraordinario en gente ordinaria. Y recuerda, en un mundo lleno de salas de juntas corporativas y oficinas esquineras, a veces la persona más importante en el edificio es la que nadie nota. Hasta la próxima vez, sigue luchando por lo correcto. El mundo necesita más héroes como Marcus Williams.